Es importante votar informado y conocer quiénes serán las autoridades que representarán a la región y cuáles serán sus funciones. Aquí comienza la nueva administración en la región de los lagos, la elección de un gobernador regional. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Aquí comienza ya un nuevo programa de este ciclo de programas que en Radio Sinergia hemos denominado Nueva Administración en la Región de los Lagos, la elección de un nuevo gobernador. Damos ya inicio a este nuevo capítulo de este ciclo de 10 programas. Como siempre, que les habla Camila Severio y me acompaña también en la conducción mi querido amigo Orlando Arévalo. Pero primero quiero recordarles que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Ahora sí, querido amigo Orlando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, hola, todo muy bien. Comenzando este tercer programa de este miniciclo de 10 programas en total. Vamos en el tercer programa y hoy día tenemos un invitado muy especial. Nos referimos al diputado de la República, don Javier Hernández. ¿Cómo está, diputado? Muy bien. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Feliz de poder compartir estos minutos con ustedes. Qué bueno. Parta nomás, querido amigo Orlando. No, le iba a comentar, bueno, poco y nada en términos de currículum del diputado Hernández, ya es más que bastante conocido en Osorno y en nuestra ciudad. Pero el tema que hoy día nos convoca no vamos a hablar de la contingencia, sino vamos a hablar del futuro en realidad, porque no está todavía, si bien es cierto está la ley, pero todavía no se ha hecho el primer ejercicio de esta nueva autoridad regional que se llama gobernador regional, se llama ya, ahora cuando lo tengamos y sea elegido, ahí lo vamos a hacer. Han habido bastantes cambios. Esta ley fue hecha se promulgó en febrero del año 2018 y ha acarreado todavía varias incertidumbres con respecto a si realmente va a funcionar o no va a funcionar. En términos generales, fue una buena opción, fue muy a la carrera que se promulgó esta ley, estuvo algún tiempo en el Parlamento meditando, reflexionándose sobre esta ley, o fue así como muy rápida. Bueno, siempre puede ser rápido, puede ser muy lento, pero porque depende de las percepciones de las personas. Pero en definitiva, en esta oportunidad se quiso aprobar rápidamente como un ejercicio previo de todo lo que significaba el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y en eso se perdió una oportunidad de haber hecho más profundamente una descentralización mucho más profunda, y eso yo creo que quedó en deuda. Quedó en deuda porque todas las fuerzas políticas querían avanzar en este sentido. Pero cuando uno, después de aprobado esto, yo me encontré en una reunión de parlamentarios de la zona del Pacto Andino, en Ecuador, hace un año y medio atrás aproximadamente, y me comentaban los senadores peruanos que cuando el Perú empezó a caer fue cuando empezó a hacer su regionalización y su descentralización, porque iba como bien aspectado y de repente empezó a caer. Y ellos me decían, esto es un profundo error. Pero nosotros lo que vivimos en regiones, nosotros creemos que tenemos que avanzar hacia una descentralización y una regionalización. ¿Y cuáles son estos aspectos? El primer aspecto que queda consolidado y como un avance importante es que está la elección de un gobernador regional. Ya no va a ser un intendente designado. Y por otro lado aparece la figura del delegado presidencial regional, que sería como el actual intendente. Entonces, esa es la principal figura, la principal transformación que está ocurriendo, que es elegir democráticamente al nuevo gobernador regional, que va a ser en el mes de abril del próximo año, hasta el momento. Diputado,
¿Sí? Diputado, pero en ese mismo contexto, si fue apurado o no apurado, se dio el paso ya. ¿Sí? Demos el punto que sí, se dio el paso. Pero las dificultades que siempre he tenido y hemos tenido en provincia, siempre nos han mirado como de otro nivel desde Santiago, porque en Santiago se toman las decisiones. Sigamos diciendo Santiago, porque en realidad el experimento de llevar el Congreso a Valparaíso, el Parlamento a Valparaíso, sigue siendo la figura de Santiago. Y allá solamente es una casa que ustedes van y vienen desde Santiago a ir a las reuniones o a las sesiones del Parlamento. Pero en el fondo, este Estado unitario, tan férreo, tan fuerte, tan firme, ha costado mucho para que se pueda realmente despegar y definitivamente dar lo que es la regionalización y poder descentralizar el país. Porque la figura del gobernador es, porque es elegido por la gente de la región, es el auténtico de la región. Ahí está plasmado, digamos, el regionalismo, los provincianos que nos sentimos. Pero cuando nos coloca la figura del intendente, entonces está diciendo, miren cabritos, por así decir algo jocoso, ustedes jueguen en la región, pero los que mandamos no somos nosotros. ¿Por qué esta dupla que de partida va a acarrear conflictos? ¿Fue tan difícil poder pedirles a la gente de Santiago o al Estado unitario realmente hacer esta descentralización? Sí, por supuesto, porque en definitiva lo que queda configurado, y eso lo compartí en un Congreso Nacional de Concejales que hubo en la ciudad de Osorno hace también un año, yo les mencionaba a todos los concejales que este es un monstruo de dos cabezas que no sabemos el resultado que va a tener justamente porque hay una indefinición de las competencias que pueden y atribuciones que pueda tener cada figura. Entonces, hoy día, si bien es cierto, se avanza en la elección, se avanza, va a tener la misma función que tiene actualmente el gobierno regional actual, más algunas otras atribuciones de ir desarrollando planes regionales territoriales, lo que significa un plan regulador regional. Y eso yo creo que ya es un avance o es un adelanto porque va a determinar cuáles son las áreas agrícolas, cuáles son las áreas de edificación, cuáles son las áreas de industriales, para qué sirven, de tal manera de si cualquier chileno o cualquier persona que viva en la región decide ir a vivir a un sector, pasen 5 años, 10 años y a su alrededor le coloquen una industria que le liquida la calidad de vida que él trataba de buscar. Por lo tanto, el ordenamiento territorial regional, yo creo que eso va a ser un gran avance que se va a entregar a este nuevo intendente. Pero ahí va a juntar solamente los planes locales, los planes que tienen los municipios, donde han desarrollado los contras, y para hacer uno regional. No, este es un plan ordenamiento territorial regional que está por sobre los planes reguladores y van a tener que conversar justamente con los municipios. O sea, no hay otra fórmula en las comunas. Pero todo lo que significa, por ejemplo, el área rural, se puede lograr tener, digamos, desarrollar un plan de ordenamiento territorial que yo creo que es bastante conveniente. Hemos tenido ahí de repente situaciones bien complejas que se producen en las zonas rurales y yo creo que cada vez con mayor fuerza. Sí, pero usted planteaba un concepto que es como bastante clave, este monstruo de dos cabezas, que para algunas cosas va a ser uno, que para otras cosas va a ser otro, con un sombrero, y que van a tener que intercambiárselo dependiendo, estamos de acuerdo que es un primer paso, sí, es un primer paso que hay que mejorarlo en los años y en el tiempo, pero este gobernador regional va a manejar solo el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con las famosas siglas del FNDR que se le conoce, que ese es el presupuesto regional que está a cargo del gobierno regional, ahora del gobernador regional. Pero el otro día se planteaba de que ese FNDR es más o menos el 10% del presupuesto total de las regiones, porque vienen los otros presupuestos que son los famosos sectoriales, a través de cada una de las seremías. Pero eso va a seguir pasando por el ahora delegado presidencial. Entonces, la gran mayoría de las políticas regionales igual van a seguir pasando por nivel central.
No, sí, no genera esa dualidad de que sí, por supuesto. Se necesita realmente la territorialidad y los CEREMES le van a seguir respondiendo al delegado presidencial, sí, porque son designados. Pero van a tener que en algún momento conversar. ¿Por qué? Porque hay varios departamentos que se empiezan a crear. Uno de planificación y desarrollo, otro de infraestructura, que tiene que ver, por ejemplo, con obras públicas. Entonces van a tener que empezar a conversar los proyectos, porque si la región determina que queremos avanzar hacia un lado y el ministerio empieza a decir otro, van a tener que empezar a conversar y ponerse de acuerdo. Lo difícil por no tener claridad de esto, es que se pueda llegar a judicializar la administración regional, y eso sería lamentable. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir avanzando en las competencias. Y una de las cosas que creo yo que pueden ser importantes para avanzar en esta regionalización podría llegar a ser una ley de rentas regionales, que eso no está considerado, solamente dependemos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y que puede ser intervenido por el presidente de la República, porque hay una comisión interministerial que queda entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, incluso de repente para poder retrotraer algunas atribuciones que se habían entregado en forma temporal o en forma permanente. Entonces, ahí hay un juego que todavía no está dilucidado, y por lo tanto yo creo que vamos a tener que seguir avanzando en la medida que esto comience a operar y se vean las dificultades que se vayan teniendo en el transcurso de la implementación. Pero creo que también que es importante decir algo, que hoy día por primera vez se va a generar un departamento de control interno dentro de los gobiernos regionales, de tal manera de que eso va a ser importante para poder determinar la legalidad de todas las acciones que pueda desarrollar un gobierno regional. ¿Y por qué cuando no se planteó esta ley, que sí se requería la urgencia de que este cargo fuera de elección popular, no se planteó de forma inmediata el tema de las atribuciones? Porque todavía está el debe las atribuciones de este gobernador regional. Todavía no está el reglamento. Sabemos que estamos en proceso de pandemia, pero queda menos de un año para la elección del gobernador. Y si lo pensás, nos queda, a eso iba a ir, que si no hubiese ocurrido la pandemia, llegamos a marzo sin el reglamento, y hasta marzo la elección del gobernador regional era en octubre. Entonces, debería haber estado, creo yo, dentro del 2019, para que se conozcan las atribuciones, porque da la sensación de que además se va a llegar a la elección y todavía no se van a conocer las atribuciones. No, yo creo que las atribuciones están más o menos claras, en el sentido de poder elegir, pero no tiene más atribuciones de las que actualmente tiene el actual intendente con su gobierno regional. Y eso se va a separar, y uno va a ser el que ordena. Por lo tanto, cómo se van a traslapar la información o las decisiones, eso es lo que vamos a tener que ver en el desarrollo y la implementación de esta nueva figura. Pero, sin embargo, creo yo que aquí, yendo a la pregunta de fondo, aquí hubo también una consideración de no federalizar nuestro país, ¿ya? Porque ahí está siempre la discusión. Somos un país federalista, somos un país autónomo de las regiones, ¿hasta dónde? Y eso creo que todavía no decanta en el Congreso mayoritariamente, porque hay de todas las tendencias en forma transversal, unos que sí quieren avanzar hacia un federalismo y hay otros que efectivamente quieren mantener una regionalización más regulada, por decirlo así, y mantener un sentido unitario del país. Sí, solo como para cerrar el punto de la idea, está el concepto, por ejemplo, de que los alcaldes le presentan los proyectos a la Seremía de Desarrollo de Familia, Desarrollo Social y Familia, de los municipios, y se los presentan al intendente, y el intendente lo presenta en tabla en el Consejo Regional. ¿Cuál va a ser la figura ahora? ¿A quién le va a presentar esos proyectos para que sean aprobados por el gobierno regional? La Seremía de Desarrollo Social y Familia, al delegado presidencial, y el delegado presidencial al gobernador regional, o directamente al gobernador regional. Al gobernador regional.
Directamente. No regional, porque va a haber un departamento de planificación y desarrollo que me imagino que va a dar el visto bueno, va a planificar lo que va a significar la región, pero además va a aceptar, digamos, todos los proyectos y le va a dar la aprobación a través del gobierno regional. Ya. Eso queda claramente zanjado. Diputado Hernández, recordemos a nuestros amigos que estamos conversando con el diputado Hernández respecto a cómo va a ser la figura del gobernador regional que viene el próximo año, pero que se sabe muy poco, porque lo que más se sabe es que vamos a tener un plebiscito, pero de esta elección que ya venía, o que ahora se postergó, es la figura del gobernador regional, y esta autoridad sí que tiene que ver mucho con el acontecer diario y con la toma de decisiones que vamos a tener a futuro y que nos va a afectar definitivamente nuestras vías locales, que estamos más pronto. En el contexto mismo, cuando nacen todas estas ideas y todas estas filosofías y vienen todos los trabajos de reflexión, ustedes en el Parlamento, para poder colocar estas dos figuras, da la impresión que como que llegaron a un estado idílico al presentar a un representante del gobierno central, del ejecutivo, del presidente, que sería la figura del delegado presidencial, versus el personaje local que es el gobernador regional y que es elegido democráticamente por todas las fuerzas. En este estado idílico, para poder convivir estas dos cabezas, se pensó que tenían que conversar sí o sí para poder echar a andar la región, porque de qué manera podrían administrar una región. Yo tiendo a pensar que tiene que conversar de todas maneras. Pero si uno puede proyectar o imaginarse lo que viene del futuro, yo creo que la figura del delegado presidencial va a ir quedando reducido por esta figura que va a ir creciendo, que es el gobernador regional. Porque va a estar más validado democráticamente y por ese motivo, en forma paulatina, yo creo que va a ir traspasándose las competencias, aparte de que pues, se puede mejorar también a través de la legislación, en el momento que ya se vean cuáles son las cosas que son de verdad contradictorias y que no se pueden superar por vía del diálogo. Claro, es que yo iba al asunto de que todos dicen, no, si las autoridades van a poder conversar, claro, van a poder conversar, pero me figuro una autoridad de un presidente, cualquiera presidente o presidenta, cualquiera sea futuro, que es el delegado presidencial, va a representar la figura política del gobierno de turno de ese momento, y si el gobernador tiene un estado político distinto al del ¿cómo se llama?, delegado presidencial, obviamente que van a haber dificultades ahí. Sí. En este momento ya es difícil conversar y que conversen los políticos de distintas miradas, más aún cuando tenemos que ver donde el delegado presidencial es el que tiene la plata, el que pone la plata, el que está a cargo de todas las seremías y representa al Ejecutivo, y obviamente que los presupuestos regionales son harto inferiores, FNR, por ejemplo, muy inferiores a los presupuestos sectoriales que se manejan, y que las decisiones van a seguir siendo tomadas desde Santiago. O sea, ¿quién pone la plata coloca la música, como dicen? ¿Cómo vamos a salvar esa situación? ¿O viene un reglamento? Esa puede ser una dificultad, pero actualmente, por ejemplo, el Ceremi de Obras Públicas conversa con el gobierno regional, con los CORE, y le comparten con ellos cuáles van a ser las obras y llegan a puntos de acuerdo. Por lo tanto, ya hay una operación en marcha que se va dando por una lógica hoy día, y espero que eso no se retrotraiga. Pero si llegase a ocurrir eso, no hay una fórmula para poder determinar cómo se eliminan estas contiendas de competencia en caso que se produzcan. Pero yo creo y tengo fe de que Chile va a superar este tipo de problemas o por ley o porque se tienen que poner de acuerdo, porque no hay otra fórmula, y eso va a significar más traspaso de competencias a la nueva figura del gobierno regional. Así que no me cabe la menor duda que vamos hacia un proceso de mayor regionalización y descentralización, y mientras tanto, cómo opera el sistema va a depender de los grados de capacidad que tenga el delegado presidencial, como también del gobernador, de ponerse de acuerdo y compartir un mismo criterio, un mismo camino, que no sea ideológico, sino que sea desarrollo potencial de nuestras regiones.
lo que nosotros esperamos, diputado. Un poco Camila lo dejó entrever en parte de las preguntas que le hacía. Estas dificultades o estas desavenencias futuras y que estamos suponiendo que así podrían darse, porque es como lógico, es porque esta ley le falta un reglamento y ese reglamento no se ha hecho. Un reglamento de funcionamiento, porque la ley dice, mira, estas son las cuestiones generales, que, bueno, no sé por qué se hace la ley en Chile de esa manera y después se hace una ley corta, en el fondo, que es el reglamento, que interpreta es como lo que quiso decir, claro, lo que quiso decir el legislador. No, más que el espíritu es la letra de la ley. La letra de la ley. La letra, muchas veces para las contiendas se apela al espíritu. Cuando hay diferencia, uno va hacia el espíritu, pero en definitiva es la ley, es la letra en la que opera. Yo creo que aquí, por eso yo cuando comencé esta conversación dije, este es un monstruo de dos cabezas que todavía no está definido cuáles van a ser los aspectos esenciales que pueda tener, digamos, esta nueva figura regional. Ya. ¿Se soluciona con un reglamento? Puede tener aspectos, pero yo creo que no todo, porque como bien también les manifesté a ustedes, creo que tiene que ir con una ley de rentas regionales que le permita también tener ingresos propios, que le permita desarrollar también políticas de interés sectoriales o regionales, que pueda ser absolutamente validado por la comunidad de alguna provincia o de toda la región. Eso hace la ley más difícil, entonces. Sí. ¿Cómo podría aplicarse una ley de rentas regionales? Porque la gran mayoría de las rentas que existen van directamente a los municipios. Entonces, ¿qué podría agregarse o quitársele a los municipios para que vaya este gobierno regional como ley de renta? No, yo creo que no, sí. Ahí empezaríamos a retroceder si le empiezas a quitar cosas a los municipios. Yo creo que la mejor descentralización, creo yo, es ir derechamente a darle más atribución a los municipios. Pero que me gustaría que tuvieran un mayor contrapeso, y hoy día creo que el límite a las reelecciones es un contrapeso importante para los municipios, para no generar grupos de que coopten toda la estrategia municipal de una comuna. Eso era el peligro. ¿Por qué? Porque distribuyen recursos, porque pueden ir adquiriendo o comprar adhesión vía la entrega de presupuestos a determinadas instituciones y organizaciones, y eso yo creo que le hace mal, digamos, al desarrollo de cada comuna. Pero sin embargo creo que no va a retroceder, pero sí se puede tener aspectos generales de poder, supongamos, la queja permanente hoy día de todas las comunidades rurales es que se destruyen los caminos porque pasan muchos camiones forestales. Entonces, ¿por qué no la industria forestal puede contribuir al desarrollo, mantención de estos caminos? Esa puede ser una lógica. ¿Sí? Pero hoy día en todos los caminos rurales siempre estamos escuchando de todas las comunidades que hay un deterioro permanente y que nadie puede controlar esto porque el peso, si se descuida la autoridad, se sube al tiro la carga y por lo tanto eso puede redundar también en un retraso del desarrollo regional. Así que yo creo que ese tipo de cosas, una ley de rentas regionales puede ayudar a solucionar esta situación que nos toca enfrentar años. En todo este análisis que hemos estado haciendo, diputado Hernández, respecto, ¿no es cierto?, a la figura futura del gobernador regional, no es que estemos en contra, sino que estamos desmenuzándonos para ir aprendiendo y para ir fortaleciendo también, porque hay que reconocer que hay un paso hacia la regionalización, hacia la descentralización, y que hoy día está en una ley que podríamos decir que todavía tiene dificultades, pero que podrían también ir avanzándose. Pero si no la ciudadanía, la comunidad, si no participa, si no hace llegar también sus aprensiones, por así decirlo, poco y nada podemos avanzar. Estamos ciertos que estas dos cabezas podrían tener dificultades, pero sí también está, digamos, la habilidad o la sugerencia o el racionamiento frente a estas problemáticas, pero sobre todo usar la razón frente a, bueno, si yo soy el presidente o presidenta va a designar a alguien, va a tener que ser alguien de la región, probablemente. Y quien se candidatea como gobernador va a tener que ser sí o sí de la región. Y ahí podría estas dos cabezas convivir.
¿sí? No, yo creo que va a ir progresivo, porque, por ejemplo, lo que se conversaba, por ejemplo, el presupuesto de obras públicas, y ya lo comentamos, pero eso yo creo que va camino muy a paso agigantado a traspasarse el presupuesto de que se invierte en la región a decisión del gobierno regional. Por lo tanto, ese va a ser un avance, y yo creo que se van a ir traspasando competencias en la medida que vayan colocándose sólidamente esta nueva figura ya instalada dentro del gobierno, porque traspasar todo de una sola vez creo que puede ser un problema mayor para el desarrollo del Estado. Pero si se va avanzando paulatinamente, creo que podemos llegar a una buena resolución. En esa lógica, la figura del delegado presidencial a futuro, hablando lógicamente, debiera pasar a ser una figura, más que eliminarla, que pasa a ser protocolar y que la gran mayoría de las atribuciones estén en el gobernador regional. Así es, yo creo que va tendiendo a eso, y solamente los marcos de los ministerios van a tener un ámbito regulatorio y fiscalizador de esas grandes políticas generales del país. Y con disminución de los poderes de tal manera que efectivamente pueda ejercerse un poder desde la región. Ya, dentro, en este contexto de la figura de este gobernador regional y todo que tiene que ver, la base tiene que ver con la descentralización. Ese es el principio básico. ¿Se pensó en alguna vez o se discutió en alguna vez en el Parlamento y por qué no se optó para descentralizar mejor por algo que ya es conocido como los Estados Federados? ¿Estamos en Chile en condiciones o por qué no se ha hecho? En algún momento en la historia del país fuimos federados. Bueno, se piensa que nuestro país es una faja larga y que cualquier... larga y angosta faja de tierra. Cualquier movimiento que en alguna parte del país empiece a surgir puede dividir automáticamente nuestro país. Por lo tanto, ese es un riesgo que por lo menos se escucha dentro del Parlamento, que se habla y se discute. Pero, sin embargo, nadie puede tener la certeza de que ello vaya a ocurrir, pero hay que buscar los elementos que efectivamente te den la tranquilidad y la seguridad de mantener un país unitario. Entonces, esa es la razón de fondo. Claro, entonces este es un experimento porque se busca mantener la unidad del Estado, pero a la vez traspasando atribución y traspasando cierta toma de decisiones hacia las regiones sin perder ese Estado unitario, que en este caso la figura del delegado presidencial sería quien esté presente, ahí un poco lo que decía Camila, un poquito, pongámosle un grado más, no tan decorativo, pero que sería el nexo entre el Estado unitario y el Estado regional. Sí. Mira, pero yo creo que, por eso soy optimista, porque esto se va a producir en abril. En noviembre, octubre o noviembre vamos a tener elecciones presidenciales, y bueno, yo creo que va a ser motivo de las campañas presidenciales y de los candidatos presidenciales cómo se aumentan las atribuciones hacia los gobiernos regionales. Yo creo que eso va a ser indudable parte importante de las campañas presidenciales que vienen a futuro y de los parlamentarios que vengan. Usted recordará que yo no me puedo postular a hacer... ¿Cree que va a ir en estas campañas presidenciales a lo mejor de la mano con las campañas de los gobernadores regionales para mantener una misma línea de gobierno central con gobiernos regionales? Es decir, bueno, yo como presidente voy a ser presidente y también propongo a mis gobernadores regionales para candidatos que podrían ser estos, una figura más o menos así. Claro, pero a futuro va a ser eso, porque hoy día se va a elegir en abril. Así que por lo tanto hay una diferencia de meses. Por lo tanto no sé si alcanza a enganchar, estos son mis candidatos, estos son los otros. No lo sé si va a ocurrir eso o se va a adelantar la campaña presidencial. Creo que en las circunstancias actuales es difícil, y de hecho se están adelantando campañas presidenciales exclusivamente fundadas en la labor que se está desarrollando hoy día producto de la pandemia, y que son los alcaldes que están más cerca de la comunidad y que la comunidad los aprecia como que son los solucionadores de problemas. Y bajo esa figura, hoy día ellos están teniendo una figuración muy importante y se están proyectando como posibles candidatos a presidente de la República.
Si eso ocurre, si se adelanta esta campaña, puede ser considerado que para el mes de abril algún candidato despliegue, estos son mis candidatos a gobernador regional. Sí, o sea, antes de continuar, quiero recordarles que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En esa lógica de diputado, hay quienes han planteado de diversos sectores, el otro día en particular el consejero Alexis Casanova planteaba de que esta elección debía postergarse. Más que la pregunta más allá de postergarse o no postergarse, ¿cree que debieran ir en conjunto las elecciones del gobernador regional con la de los consejeros regionales? Porque hasta el momento van en separado. Van primero el gobernador y después los consejeros, por ende el gobernador partiría gobernando con un grupo de consejeros y a mitad de camino le cambian a los consejeros, aunque muchos podrían repostularse. Mira, la verdad de las cosas es que puede ser que ojalá se pudieran unir varias elecciones en una. Por ejemplo, alguien planteó, pero es políticamente incorrecto decirlo, eliminar el plebiscito de octubre. Imagínate decir eso, es políticamente absolutamente incorrecto. Y eso significaba ir a buscar una asamblea constituyente de inmediato y escogerla con el candidato presidencial el próximo año, o que el Parlamento futuro se dedique a hacer la nueva constitución, como su primer mandato y el mandato más importante. Pero eso, dentro de la discusión política hoy día, no es posible, no es viable ahora, a no ser que la pandemia se escape de las manos y tengamos que volver a reconsiderar. Hoy día se va a continuar con todo el itinerario que está establecido hasta el momento, a no ser que la pandemia nos diga o nos indique otra situación de sentido común y que todo el mundo va a estar de acuerdo, pero hoy día está todo dirigido a que se vaya a cumplir el itinerario que actualmente está vigente. Diputado, pero debieran juntarse. Debieran juntarse. A futuro yo creo que sí. A futuro sí, deberían juntarse, estar juntas una... Hoy día no sé si se alcanza a hacer, pero hoy día no hay como piso para poder hacerlo, unirlo. A lo mejor para las siguientes, no para estas, porque habría que acortar tanto el periodo o del gobernador o de alargar el del gobernador o acortar la de los consejeros. Sí, lo más probable es que se alargue el del gobernador y coincida con la campaña presidencial. Ya. Claro, diputado, en este contexto, el gobernador como figura pasa a ser una especie de presidente chico. Así es. De la región. Va a tener alto poder en términos de la cantidad de ciudadanos que tenga cada región, y de ahí probablemente, como decía Camila, podría salir también la figura del futuro presidente. Pero de todas maneras. Ya, es codiciado. Va a depender de la habilidad, cómo él se maneje dentro de la región, que permita el desarrollo, que proponga nuevas ideas y que se puedan ser desarrolladas a nivel nacional. Yo creo que va a ser una figura importante que creo que puede lograr mostrarse. Ahora, naturalmente funciona para la metropolitana más, porque es más visible, para la quinta región y para la octava región. Esas son como las ciudades y quizás la Antofagasta. También yo creo que Puerto Montt pasa a ser, la 10ª región pasa a ser una plaza importante, producto de que tiene prácticamente ingresos propios, producto del desarrollo de la industria del salmón, el desarrollo de la industria agrícola, que está muy potente, y si logramos controlar la pandemia, yo creo que la tercera pata va a ser el desarrollo turístico en forma, pero meteórica, y creo que esas 3 áreas son como muy decidoras de lo que va a ser nuestra 10ª región. O sea, un gobernador, para ser gobernador, porque ya está claro que todos podemos ser gobernador, pero hemos discutido que si no tenemos el apoyo de un partido político, por más que me digan que independiente puedes ir, pero la verdad las cosas es que independiente es muy difícil, sobre todo porque tiene que ver con dinero, la recolección de firmas, y vienen varias cuestiones que de alguna manera, ¿no es cierto?, se ha estado tratando de potenciar los partidos políticos, y son la base de la democracia, porque si no se participa en los partidos políticos, cualquiera sean los colores, la democracia empieza, ¿no es cierto?, a desestabilizarse. La figura de este gobernador entonces va a depender de la habilidad que tenga para sacar adelante su región y para a la vez, digamos, tocar campana y ser fuerte en publicidad y en imagen pública, para que también sea conocido en otras regiones y digan, mira, el gobernador
regional de la 10ª región ha hecho más cosas que Concepción, y incluso le ha puesto el pie a la región metropolitana, y esas figuras empiezan a darse como futuros candidatos presidenciales. Por eso va a ser tan codiciado este cargo de gobernador. Pero a la vez, en términos de estas figuras, las que estaban hoy día y las que están hoy día en términos de figuras políticas presidenciales a futuro son los alcaldes, porque los alcaldes han mostrado, ¿no es cierto?, una tremenda capacidad de gestión, una tremenda capacidad de poder comunicarse, de estar en los medios y a la vez de hacer cosas por su gente, que es lo que un poco se espera por el gobernador. Esta figura del gobernador entonces le pasa a colocar el pie a un futuro esperanza de un alcalde presentarse a candidato presidencial. No, yo creo que todo, mira, hoy día también en las comunicaciones... Es bonito el panorama futuro. No, pero sí, mejor la competencia. ¿Qué mejor que la competencia para poder tener las mejores autoridades? Porque aquí cada vez se está casi disecando a cada candidato de tal manera que la gente pueda elegir la mejor persona, la que nos dé mayor tranquilidad y confianza para el desarrollo de una región. De otra forma no va a ser posible. Y eso lo da la competencia. Pero creo también que es importante porque dentro del ser humano hay otro tipo de personas. Una persona que se entrega por el desarrollo de una región, pero no quiere lucir nacionalmente. ¿Ah? Entonces, si no tienes esa capacidad de comunicación nacional, que algunos la desarrollan naturalmente, yo no estoy diciendo que sea malo, ni lo otro tampoco, pero va a depender del... yo tengo varios ejemplos de alcaldes que nunca han lucido, pero son los mejores alcaldes porque lo hacen todo dedicado a su gente y aman a su pueblo y su comuna, y por lo tanto la desarrollan con tanta energía y consiguen los recursos también sin necesidad de las comunicaciones. Hay otros que necesitan, digamos, enarbolar banderas de luchas más comunicacionales y nacionales para conseguir efectos que le permitan, digamos, potenciarse ellos posteriormente como posibilidad de candidaturas nacionales. Pero en esto nadie tiene, no sé, no hay regla para poder desarrollarlo. Y yo creo que aquí vamos a ver cómo se va a ir desarrollando en el futuro, pero es la gente la que tiene la última palabra, la que va a tener que elegir. Para ser candidato a gobernador, entonces, un diputado, como el caso suyo, tendría que haber renunciado ya a la diputación. Bueno, el cargo de diputados y senadores son irrenunciables constitucionalmente hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo, mientras no termine mi mandato, yo no puedo renunciar actualmente. El gobierno presentó una ley para eliminar las inhabilidades, pero no sabemos si va a flotar. No sabemos si va a tener la fuerza suficiente como para poder eso generar una oportunidad a los que ya no podemos, o a algún diputado que, pudiendo continuar, quiere ser gobernador regional. Eso no lo sabemos si va a poder, y si eso se manifiesta, debería estar listo de aquí a más tardar octubre de este año para poder dar espacio y tiempo a todas las personas, pero fundamentalmente estaba pensado un poco hacia las posibilidades que tienen los alcaldes que no pueden volver a postular a nada, porque ellos deberían, si quieren postular a algún otro cargo de representación popular, deberían renunciar ahora en octubre. Y eliminando las inhabilidades, ellos podrían culminar su mandato hasta el mes de abril y posteriormente presentarse a cualquier otra opción de ser core, de ser concejal o ser alguna otra figura que les permita a ellos que se sientan cómodos. Así que esa ley hoy día está en el Congreso, entró, pero no se ha avanzado, a pesar de que el gobierno le puso como suma urgencia, pero no se escucha que hay movimientos dentro de ese en palabras muy simples, tendría que ser bajo el régimen como cuando los senadores se han presentado a candidatos presidenciales sin haber dejado el cargo, que pueda suceder exactamente lo mismo, o sea, sin tener que dejar el cargo, poder postularse a este otro cargo. No, porque el único cargo en la Constitución hoy día actual que no tiene inhabilidades es para presentarse candidato presidencial. Es el único cargo en Chile que no tiene inhabilidad. Cualquier chileno que sea mayor de edad puede presentarse a candidato presidencial, y eso incorpora a senadores, alcaldes, y ellos no los obliga a renunciar. Pero sin embargo, en el caso de la ley que es para eliminar inhabilidades, en el momento de la inscripción a tu candidatura a esta nueva opción,
tendría que renunciar a ese cargo de tal manera de poder postular sin esa carga de que si pierde vuelve a su cargo original. Pero en esa lógica, para terminar hablando un segundito, en esa lógica, diputado, si un diputado quisiera presentarse a este otro cargo, tendría que renunciar al cargo de diputado, ¿no generaría un descalabro, por decirlo así, al haber renovación en el último año en la Cámara? Por eso que todos esos aspectos que usted menciona son los que están en discusión, y por eso yo creo que todavía está como muy bajo perfil esta ley, porque no sé si flota. Flota significa en términos políticos que tenga el suficiente respaldo al interior de todas las fuerzas políticas. O sea, eso significa que dentro de un mismo partido no todos están convencidos de que eso efectivamente se tenga que llevar a cabo. Así es, recordamos a nuestros amigos que estamos conversando con el diputado Javier Hernández y que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Le parece, en términos de su juicio, le parece que fue injusto dejar los alcaldes, inhabilitar los alcaldes para que puedan continuar sus carreras políticas con la ley que hubo y que de inhabilitación? Porque no pueden ser reelegidos en su propia comuna y tampoco pueden ser yo creo que le voy a contestar muy breve. Yo fui partidario de aprobar el límite a la reelección de los parlamentarios. El segundo punto que se votó era que se le diera la última oportunidad a los alcaldes. Yo voté eso a favor. Que solamente rigiera las inhabilidades o la limitación de las reelecciones para los parlamentarios, pero para los alcaldes en esta ocasión se le diera esta oportunidad porque ya estábamos dentro del proceso de elección electoral de los alcaldes. Por lo tanto, era como lógico darle esta oportunidad. Pero lamentablemente tampoco eso tomó fuerza dentro de todas las fuerzas políticas y finalmente esto se concretó. Por lo tanto, si hay alguna posibilidad de que esta ley de inhabilidades se apruebe, en la primera línea están los alcaldes. En la segunda estarían los parlamentarios y eso sería, digamos, la posibilidad. Pero yo creo que si se prueba algo, lo más básico sería darle la oportunidad a los alcaldes que continúen hasta abril, de tal manera que ellos puedan después postular a otra cargo de representación popular, si es que así lo es. Javier, pero en términos del olfato político, ¿cómo cree usted que se daría la posibilidad? ¿Cómo está el tanteo ahí? Bueno, eso es lo que le contaba, que no hay capacidad todavía de flotación. Todavía no. Pero... Ahora esperemos que este cambio de ministerio pueda llevar esto a una conversación de diálogo con todas las fuerzas políticas y ahí tomar una opción y quizás se dé, pero no lo sabemos en este momento. De hecho, o sea, terminada esta reunión, yo tengo otra reunión política ya con parlamentarios de mi partido y que vamos a ver todo lo que significa las nuevas relaciones que tenemos que tener con el gobierno. Usted tiene que entender que durante la última semana se produjo un quiebre dentro de la misma coalición y hoy día están tratando de reestructurarse. Está eso, más cómo vamos a funcionar en el Congreso de ahora en adelante, buscando la unidad entre todas las fuerzas políticas, en este caso que apoyan al gobierno actual. Entonces ahí yo creo que se puede buscar también... Claro, hay también que entrar en ustedes, ¿no es cierto?, como políticos, como parlamentarios, porque normalmente se dice, no sé qué tan cierto eso, que un político tiene dos, que conjugan en una sola persona, tiene dos personalidades. Una que es, ¿no es cierto?, el eterno luchador, peleador, y la otra, ¿no es cierto?, es su espíritu de tolerancia y democracia. Tendrían que volver a eso para entrar de nuevo a conversar. ¿Lucharon demasiado? ¿Pelearon mucho? No, yo creo que hubo desencuentros ahí que finalmente no hubo alguna forma de operar en el gobierno que se gobernaba entre pocos para ellos. Y eso es una crítica muy importante que empezó a aflorar y se empezó a escindir esta unidad monolítica que existía, porque justamente cuando uno, sobre todo en el caso mío, que yo soy una persona que va mucho a terreno, está mucho en contacto, yo me voy dando cuenta de los problemas que están generándose por las políticas que se creen que son buenas, pero que finalmente no llegan al terreno.
no me refiero solamente a esta pandemia, yo lo venía hablando desde mucho tiempo, incluso se lo transmití al presidente de la República. Yo le creí a Mañalich, por ejemplo, cuando él dijo que teníamos los mejores indicadores de salud del mundo. Si uno va a los aspectos generales, claro, estamos bajo en mortalidad, bajo en esto, bajo en lo otro, y se consiguieron grandes objetivos como país. Pero yo le decía al presidente, cuando la gente se enferma en una ciudad y va al hospital, se levanta un muro infranqueable que lo hace imposible y baja una decepción, una desesperación, y muchas veces se transforma en rabia, se transforma en ira. Y eso es lo que hay que atacar, porque si bien es cierto existen buenas intenciones, yo no creo que existan políticos que quieran generarle problemas a la ciudadanía, sino que todos tratan de buscar un camino. Pero sin embargo creo que hay que allanarse. Y eso yo lo veía claramente en lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Por un lado, se habla un discurso que parece bueno, pero cuando se llega a la realidad no se concreta. Y eso es una dificultad que nosotros tenemos que lograr, que eso efectivamente se produzca, esa solución a los problemas que la gente está requiriendo. Y si no se puede, decirle derechamente que no se puede por estas circunstancias, pero que no sean excusas para poder salir del problema, que sean excusas reales. Porque cuando uno ve que nos dicen que no hay más plata, pero si uno presiona muy fuerte, hay más plata, entonces se produce una contradicción. Otra cosa es que te digan, mira, este pasa a ser el problema más importante, pero vamos a solucionar este problema, pero vamos a sacar plata de este otro problema. Pero que la gente esté informada, que esté comunicada, de tal manera que no se sienta decepción de las cosas que están realizando en el ámbito político general de nuestro país. Y creo que es lo que nosotros tenemos que restaurar a través de estas conversaciones que se vienen durante todos estos fines de semana y que vamos a continuar hoy día en la tarde en estas conversaciones más particulares. En general, ¿cree que a nivel político transversal, no de un sector en particular, falta más comunicación hacia con la gente y de dejar de decir, no, que es preferible que la comunidad no se entere de esto? Y después se terminan enterando como por debajo y termina siendo un conflicto falta mayor comunicación de parte de las autoridades transversales, lo vuelvo a repetir, de los políticos, y que eso ha generado este descontento con la clase política. Bueno, yo creo que en primer lugar todo lo que ha provocado, digamos, con la clase política el distanciamiento es evidente. O sea, se estaba viviendo una realidad que no era la que estaba viviendo el pueblo de Chile. Y por lo tanto, cuando se apremia la rapidez, la urgencia de las solicitudes y no se atiende esa queja, evidentemente que la gente reacciona negativamente contra la acción política. Pero volviendo a la gobernabilidad de lo que nosotros estamos planteando, que si nosotros no estamos unidos al interior como coalición, no podemos ni siquiera conversar con los opositores, no podemos conversar con el otro porque no tenemos realmente certeza de poder solucionar el problema porque nosotros mismos estamos desunidos. Por lo tanto, creo que hay que hacer un esfuerzo importante de parte de nuestra coalición para que efectivamente darle la gobernabilidad que requiere el gobierno, pero además poder enfrentar y poder conversar con diálogo con todas las fuerzas políticas que existen hoy. Y llevarlo al terreno de lo que nos convoca, que es esta nueva figura del gobernador regional. ¿Cree que aporta más a la conversación nacional el acercar la territorialidad a Santiago, a las decisiones centrales? Por supuesto, porque yo creo que aquí ya la voz de las regiones se tiene que escuchar mucho más potente, mucho más fuerte, de tal manera de poder transmitirla a nivel nacional. Ahora, todo va a depender de las posibilidades que tenga el país, pero por lo tanto vamos a tener que priorizar adecuadamente las circunstancias que se están dando. Todo no se puede hacer en forma instantánea, pero sí, si logramos tener claridad como un radar qué es lo prioritario y poder priorizarlo y poder ir desarrollando esa área, esos proyectos yo creo que puede lograrse una buena conversación entre lo regional y lo nacional. En ese sentido, sería conveniente seguir potenciando a largo plazo. Si la descentralización, siempre se ha hablado de que se saca de tener la seremía el Ministerio de Minería en Santiago si las mineras están en el norte, o tener el Ministerio de Agricultura en Santiago si la agricultura está acá en el sur. ¿Seguir en esa línea? Yo creo que las comunicaciones como actualmente las estamos desarrollando, incluso ahora, como lo estamos antes yo tenía que ir a su estudio, y hoy día no estamos comunicando. Yo creo que las comunicaciones nos tienen deparadas grandes sorpresas.
Y eso más temprano que tarde va a suceder lo que usted está mencionando. O sea, que el Ministerio de Minería esté efectivamente en los lugares que corresponden y poder descentralizar. A lo mejor la pesquería puede estar entre la 8ª y la 10ª región, porque ahí es potencialmente los lugares donde más se tiene pesquería. Si uno lo llevara solamente a la pesquería artesanal, la 10ª región es la que tiene más pescadores, pero por el doble de los pescadores que existen en otras regiones. Por lo tanto, es un potencial riquísimo. Todo el desarrollo de lo que significa la salmonicultura, todo lo que significa las áreas de manejo hoy día que se están potenciando con el erizo, con diferentes moluscos, puede ser un potencial muy importante que puede tener como prioridad llevar al Ministerio de Pesca o la Subsecretaría de Pesca a alguna región que sea importante. Dentro de lo que estamos en este aprendizaje de qué es lo que significa, ¿no es cierto?, esta nueva figura administrativa, político-administrativa del país y cómo nos vamos a ir administrando las regiones. Digamos que el cargo de gobernador va a estar por 4 años. Se elige un gobernador y son 4 años y no 8 como en el caso de un senador, sino que cada 4 años vamos a tener elecciones del gobernador y obviamente va a depender de si lo queremos o no. Pero usted al principio habló de que iba a haber o ya se estaba trabajando en control interno respecto de la figura, porque también el que fiscaliza al gobernador va a ser el Consejo Regional. Eso es como obvio. Pero a la vez entonces va a haber otro estamento al interior de la gobernación regional y que va a ser una especie de Contraloría interna. Así es. Ya. Y ese es un departamento de control que es un área muy importante hoy día para poder darle la legalidad a todo lo que se esté desarrollando, ¿ah? Para no traspasar, digamos, las competencias de cada gobernador, porque uno puede tener el mayor interés por la región, pero si traspasa las normas de la ley, evidentemente que puede estar en dificultad. Y por lo tanto yo creo que una norma de contralor puede significar una buena cosa, como así ocurre hoy día en los municipios, y que hay que perfeccionar adecuadamente. Pero van a estar sometidos a las mismas reglas de la Contraloría General de la República. Ya, no son excluyentes, sino que son excluyentes. La Contraloría es la que manda en el fondo, pero hay un subcontrol que lo haría este departamento. Interno que va a tener la responsabilidad de aquellas cosas que son ilegales, que el primer responsable va a ser el Departamento de Control. Correcto. Dentro de este concepto de la figura, a la vez cuando vamos a la par con la figura del delegado presidencial, el delegado presidencial bajo las atribuciones que le otorga la ley, da la impresión como que fuera una especie de ministro del Interior de la región, porque una de las atribuciones que se le entrega es dirigir las tareas del gobierno interior de la región, de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le imparte el presidente de la República, pero velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes. Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción. ¿Es como esa es la figura? Bueno, se tiende a pensar que eso va a ser finalmente lo que vaya a sus competencias mayores, porque el resto, paulatinamente, como mencioné, se va a ir traspasando. Así que hay un departamento de ministerio, como el Ministerio de Desarrollo Social, pero hay un departamento de social que se va a ver, me imagino, con la aprobación de todos los proyectos que hoy día pasan por el Ministerio. Así que todas esas cosas se van a ir traspasando esas competencias y va a quedar justamente la figura del control del orden público, que me imagino tiene un carácter nacional. No sé si eso va a avanzar en el tiempo y también se irán a traspasar esas competencias, pero creo que todavía es muy temprano para poder predecir una situación de ese estilo para traspasar ese tipo de competencias de la seguridad nacional a la gobernación. Como para ir... en los tiempos de pandemia, va a seguir el orden, te va a saltar la palabra, Camila. No alcanzamos a hacernos la seña. En estos tiempos de pandemia estamos claros que vamos a quedar pero muy maltratados económicamente, a nivel de país, a nivel de región y en todos lados.
Este nuevo organismo que se crea a la par, un intendente, en vez de intendente, un delegado presidencial y un gobernador regional, significa aumento en el aparato burocrático y aumento en las finanzas y en las platas a nivel de región y del país. ¿Cuánto más significa eso en términos presupuestarios del país? Yo creo que lamentablemente esto va a tener que venir un remesón fuerte dentro de lo que significa el aparato estatal. Se habla ahora de un presupuesto cero. ¿Qué significa presupuesto cero? De empezar a conversar entre nosotros cuáles son las prioridades y esas potenciarlas, porque de otra forma no va a alcanzar los recursos que hoy día tenemos. En todo caso, todo lo que es la implementación de los gobiernos regionales, que a propósito de esta ley, ya están en marcha, ya se están instalando los departamentos regionales y solamente... ¿Se está contratando gente? Sí, se está contratando la gente porque la ley lo determina así, que tenía que tener para que empiece a operar y está en marcha, ya eso está en funcionamiento. Pero lo que va a significar la operación, vamos a tener que priorizar. Normalmente los países, cuando tienen una crisis de este tipo, económica, producto en este caso de la pandemia, normalmente se centran a desarrollar todo tipo de programas de infraestructura que generen gran cantidad de mano de obra. Infraestructura caminera, de transporte y de vivienda. Esas son las áreas. La semana pasada ya nos reunimos con el ministro de Obras Públicas en esta misión de poder desarrollar una serie de obras por alrededor de 4.500 millones de dólares en los años 2021 y 2022. 4.500 millones es una cifra importante, aparte de lo que normalmente es el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, creemos que eso puede ser una fuente. ¿Cómo obtenemos estos recursos? Justamente yo creo que yendo, por un lado, a ir a presupuesto cero, de tal manera de poder sacar aquellos programas que efectivamente no están siendo bien evaluados. Sí. Diputado, no como para... No, es que nosotros no somos capital de región y hoy, obviamente que todas estas inversiones se van a hacer en Puerto Montt. ¿Qué ganamos nosotros en Osorno con tener un gobierno regional? Bueno, lo mismo que hubiésemos tenido con Valdivia, o sea, siempre, siempre hay que estar luchando, Yo siempre estoy preocupado de todo lo que me significa a mí, todo lo que son los caminos, todo lo que son infraestructura de telecomunicaciones. Estoy luchando diariamente porque las comunicaciones llegan al mundo rural, que llegue internet, que llegue todas las posibilidades, para que la gente no tienda a irse a la ciudad, sino que se quede ojalá en el campo y ojalá que haya una migración al revés. Creo que eso es. Ayer el presidente anunciaba en la cuenta pública la instalación de la banda 5G y yo creo que eso va a ser una revolución de aquí al 2023 muy potente, que va a dar vuelta de nuevo todo lo que nosotros conocemos en comunicaciones e información. Y creo que, así que vamos a tener que, ya no vamos a necesitar tener a Puerto Montt como centro de la capital exclusivo, sino que se va a desarrollar a través de estas vías remotas que hoy día nos impresionan a muchos de la facilidad con que nos estamos comunicando, estando en distintas partes del país. Sí. Diputado, como ya para ir, no va a tener oficina acá, como para ir ya cerrando porque estamos llegando al tiempo, ¿cuál debería ser el perfil de este gobernador regional? Entiéndase, tiene que ser alguien de acá, de cada uno de los territorios y no enviado desde Santiago a que sea el postulante a gobernador regional, como por ejemplo. Yo creo que la limitación tiene que ser que sea en la región. Por lo tanto, nosotros los parlamentarios, diputados, tenemos que ser de la zona. Los senadores no, porque tienen un carácter más nacional, pero si es un gobernador regional, tiene que responder a la zona donde se está. Y si alguien quiere ir de otra parte del país a ser gobernador en nuestra región, tiene que estar dando las posibilidades de haber vivido durante una cantidad de tiempo suficiente como para que la gente perciba que efectivamente se la quiere jugar por su región. Perfecto. Diputado, queremos agradecerle la presencia hoy en día acá en este programa que estamos educando y informando más a la gente con respecto a esta nueva elección de el gobernador regional. De verdad queremos agradecerle su tiempo y bueno, recordarle a nuestra gente que nos está viendo y nos está escuchando que este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Así que muchas gracias, diputado, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Orlando. Gracias, Camilo.
Diputado, que le vaya muy bien y gracias por el tiempo que dedicó a nosotros. Feliz de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Que esté muy bien. Adiós. Y nosotros nos reencontramos mañana en otro programa, querido amigo Orlando, ¿cierto? Así es. Mañana viernes tenemos a otro invitado. Exacto, en este ciclo de programas que se denominó Nueva Administración en la Región de los Lagos, la elección de un gobernador regional. Así que nos vemos mañana, que estén bien. Nos vemos. Chao. Javier, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Igual Orlando. Esto fue la nueva administración en la región de los lagos, la elección de un gobierno regional, porque para votar tenemos que conocer cuáles serán las funciones que nuestros representantes cumplirán. Nos vemos en un próximo capítulo. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.